En los últimos años, Acción Democrática, COPEI y otras organizaciones. Hace apenas una semana supimos también que Avanzada Progresista ha sufrido unas modificaciones significativas, sobre todo por la figura de Henry Falcón, uno de sus principales representantes históricamente de esta organización política. Hoy vamos a hablar de esta organización y cómo juega dentro del tablero político venezolano. Recibimos en esta parte del programa a Leonardo Morales. Leonardo es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista. Está en este momento doctorando para Ciencias Políticas, es docente universitario, politólogo, consultor político electoral. Bienvenido, Leonardo, a Globovisión. ¿Cómo está? Muy buenos días, Zahir. ¿Cómo están? Aquí estamos bien. No sé ustedes en Avanzada Progresista, ¿cómo están ahí? Bueno, chicos, bien, trabajando permanentemente, con algunas dificultades que tuvimos semanas atrás, pero bueno, el 19 de marzo realizamos una dirección nacional ampliada, donde participó cerca del 60% del partido, donde nos dimos, digamos, partida a todo el proceso que tiene que ver con el evento de carácter nacional, donde vamos a discutir sobre nuestros estatutos, sobre los lineamientos políticos y elegiremos una nueva dirección nacional y todos los organismos del partido en todas sus instancias, desde la dirección nacional o al revés, desde los comités ejecutivos municipales hasta la propia dirección nacional. Son los procesos normales que todos los partidos políticos democráticos adelantan. Tú puedes haberlo leído ya que todas las organizaciones políticas, sí, la mayoría de ellas que se consideran democráticas, están haciendo eventos que les permitan renovar lo que son sus autoridades políticas. Ahora una pregunta que se puede estar haciendo el país en este momento que nos ve. ¿Por qué sale Henry Falcón? Bueno, Henry Falcón, como todo el mundo sabe, fue, y lo digo conjugándolo adecuadamente, fue presidente del partido, y lo digo de esa manera porque él mismo ha dicho que se separa la organización, que se va a construir otra cosa, no sabemos todavía, no ha anunciado de qué se trata, pero bueno, fue un dirigente importante del partido, fue gobernador del estado de Lara, candidato en 2 oportunidades fallidas a la gobernación del estado, perdón, una fallida, y luego candidato presidencial, también sin éxito. Era un referente importante de Avanzada Progresista, apareció luego de 15 meses aproximadamente sin saber de él, más allá de las noticias que teníamos desde Lara, con algunas ideas que no compartimos en algún momento o que por el contrario coincidimos y lo adelantamos, pero se discutieron allí. Se discutieron, pero él adoptó una salida... O sea, él no se le expulsó del partido, solo que no quedó en el cargo que tenía. No, en Avanzada Progresista no ha habido ningún proceso ni sancionatorio, para que quede claro, ni de elección de nada. Sí, allí hubo una actuación del propio Falcón ante el Consejo Nacional Electoral. Quien fue al Consejo Nacional Electoral fue el propio Falcón, ¿no? Fue a solicitar los estatutos para ver si podía hacer un proceso y la propia Comisión de Participación Política que dirige Enrique Márquez nos envió una comunicación diciendo estos estatutos hay que digamos, actualizarlos porque son inconstitucionales, inaplicables, etcétera, etcétera. Entre otras cosas por antidemocráticos, ¿no? Bueno, efectivamente fuimos citados el 21 de febrero a la Oficina Nacional de Participación que dirige el doctor Pablo Gómez. Concurrimos en la mañana, luego concurría en la tarde Henry Falcón y Fanny García, no asistió Falcón, bueno, y de allí salió un informe, y ese informe dice que llevó todo otra vez a que estas son las autoridades. Y el Consejo que ha dicho, las autoridades del partido son estas, y son estas las que deben dirigir todo el proceso. Esa fue la discusión de fondo. Ahora, pero bueno, lamentablemente Falcón prefirió hacer una suerte de vente tú, se agarró de ahí a dedo, trajo unos delegados para Caracas y pretendió con eso hacer una reunión, una asamblea nacional para modificar todas las autoridades del partido. Sobre esa materia fue lo que se refirió el Consejo Nacional Electoral. No ha habido ninguna expulsión de nadie. Él seguiría siendo presidente si no fuera porque le anunció al país que se iba a constituir otra agrupación política. Él está en su derecho, los partidos son asociaciones voluntarias, la gente entra y se va cuando le da la gana. Bueno, él decidió coger otro rumbo. Bueno, esperemos que le vaya bien. Amanecerá y veremos.
Amanecerá, veremos. Por lo pronto, nosotros seguimos en otros procesos a ir. Precisamente, la ruta. La ruta es que vamos a abrir un proceso de inscripción y receso porque en el partido no hay inscritos, es decir, no hay un registro de militantes. Vamos a hacer nuestros procesos municipales y regionales que va a culminar en un proceso nacional, ¿no? Bueno, ese es el camino que hacen todos los partidos democráticos. Los que tenemos experiencia y militancia política en partidos democráticos sabemos que eso es lo que toca. Es decir, no se trata de que a punta del dedo, de que a mí se me ocurrió convocar un grupo de personas que son afectas a mí, yo puedo entonces decidir sobre el futuro de una organización política. ¿Y qué impacto puede tener esto en la militancia, en el desenvolvimiento de la organización, aguas abajo? Sobre todo cuando el liderazgo siempre tiene una figura muy importante, ¿no? De seguidores. Sí, pero bueno, fíjate tú, cualquiera pudiera pensar que Henry Falcón se iba a llevar todo el partido y te acabo de decir que nosotros convocamos una elección nacional donde fue el 60 y tanto por ciento del partido, es decir, 15 de los 24 secretarios generales. Yo tengo, digamos, la duda, la preocupación por aquellos pocos compañeros que aún siguen con Falcón, que próximamente se quedarán también como este comité ejecutivo se quedó sin la presencia de Falcón por casi 2 años, ¿no? Es decir, ese es un estilo... ¿Está cuestionando usted el liderazgo de Falcón con eso de no tener presencia? Bueno, no, yo no discuto el liderazgo de Falcón. Yo lo que digo es que la falta de Falcón de conocer cómo se hace vida partidista. Es decir, la vida partidista no se hace en la distancia, un soliloquio permanente, y hablándome conmigo mismo para tomar decisiones. Es decir, lo peor que puede haber en política es que tú actúes pensando que siempre tienes la verdad, que eres poseedor de la razón. Estoy de acuerdo con usted. Sí, en eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces, tú permanentemente tienes que traer, creo esta opinión, la consulto con otros para intentar ver si tengo la razón o si hago que los otros entren en lo que yo considero que es la verdad. Y eso es lo que no hace el compañero Falcón. Él aparece, hay que hacer esto. Entonces, allí hay dirigentes, digamos, de experiencia, con muchos años en actividades políticas, que dicen, bueno, eso no es así, hay que discutirlo. Bueno, pero esos temas no angustian mucho a Falcón, tiene poco tiempo para dedicarles a las organizaciones partidistas, y mi preocupación entonces con aquellos que quedaron todavía rezagados por allá es que lamento que próximamente puedan verse desasistidos de la presencia de Henry Falcón. Pero bueno, cada quien tiene la libertad de coger su rumbo, ¿no? ¿Esta transformación del partido beneficia al partido y a la militancia o por el contrario la perjudica en el camino electoral del 24 cuando se avecinan elecciones presidenciales? Lo respondemos después de la pausa. Seguro. Vamos a la pausa. Leonardo Morales, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista. Leonardo Morales es mi invitado en esta parte del programa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista. Se quedó dentro de Avanzada Progresista aún cuando Henry Falcón se fue. Algunos se fueron con él también, ¿no? Dijo Sí, que iba a conformar... unos pocos lo siguieron. ¿Cómo cuántos son unos pocos? Bueno, dos personas del comité. ¿Y cuántos son en total del comité? Somos 9. Y de 24 regiones se fueron, si nosotros somos 15, se fueron 7. 9. 2024, una elección presidencial, por lo menos con lo que dice la Constitución, si no hay un acuerdo extraordinario de aquí a allá. ¿Cómo se prepara la organización en esa mirada? Y también lo que dejaba en el aire antes de la pausa, ¿beneficia o perjudica al partido? Bueno, nosotros precisamente, como te decía anteriormente, estamos haciendo este evento que debería ocurrir cercano al mes de noviembre, mediados de noviembre, en el cual vamos a legitimar todas nuestras autoridades. Esto nos va a permitir encarar precisamente el proceso electoral del 2024 en las mejores condiciones. Estamos, digamos, obligados, todas las fuerzas, todas las oposiciones, que es como yo las defino, porque no hay una oposición, sí, hay varias oposiciones, estamos obligados a buscar algunos acuerdos que nos permitan competir con el candidato oficialista. En esa materia hemos venido ya haciendo algunas diligencias, hemos estado trabajando profundamente en cómo diseñar unas líneas que les permitan a las oposiciones poder conquistar una candidatura única. Hasta ahora, pues, debo decirte que no hay nada que permita prever que nosotros para el 2024 vayamos con un solo candidato. Ya hay algunos adelantos de algunas personalidades que buscan, digamos, crear algunas condiciones que impidan que efectivamente la oposición pueda tener un solo candidato. Es una realidad. En todo caso,
hay todavía tiempo, nosotros tenemos lo que queda del 2022, nos queda el 2023 para exactamente poder construir una plataforma política que le permita competir seriamente al partido oficialista. Un solo candidato, yo creo que por lo menos en eso coincide parte del sector opositor del país, que haya una sola figura que compita con el chavismo. Claro. Ahora, el método para lograr un candidato, mucho se habla de primarias ahora, Carri propuso esta misma semana también otro tipo de medición social con la gente y tal. ¿Qué opina? Bueno, fíjate, lo adecuado es que la oposición lo primero que tiene que hacer la oposición es tratar de resolver sus diferencias. Es decir, si alguna cosa ha hecho la oposición venezolana es acabar con todos los liderazgos existentes. Y permanentemente hemos visto cómo ante la aparición de un candidato, de un dirigente, cómo inmediatamente aparecen otros a intentar de liquidar. Lo que hay es un gran cementerio de líderes políticos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer entre esas oposiciones es, bueno, vamos a sentarnos a tratar de resolver nuestras diferencias, a tratar de crear las condiciones que nos permitan entonces, en otro plano, sentarnos a discutir cómo arribamos a una candidatura única. ¿Es posible una candidatura única? Bueno, ¿en qué condiciones podemos lograrla? Bueno, el mejor camino para todo esto, Zair, no tengo la más mínima duda, es que en el proceso de discusión, de evaluación de las cualidades de cada uno de los precandidatos, se pueda llegar por consenso a una candidatura. Yo sé, se me dirá, bueno, pero eso es casi imposible llegar a un pero ese es el camino que hay que recorrer. Bueno, y hay tiempo todavía. Y hay tiempo, pero por eso digo, como estamos todavía en el 2022, iniciemos ese proceso que nos permita ver si podemos construir una plataforma unitaria capaz de competir al gobierno. Lo otro es ir un proceso de primarias. Como bien sabemos, toda elección genera y crea condiciones de enemistades profundas y seguramente no todos estén dispuestos a participar en un proceso de primaria. Bueno, porque eso requiere, digamos, de una inversión en recursos bien importante, de modo tal pues que hay que evaluarlo adecuadamente. Ahora, ¿qué hacer mientras tanto? Sobre todo con los cambios políticos que hemos visto recientemente. ¿Ven ustedes voluntad por parte del gobierno en estas modificaciones, digamos, económicas, la devolución de las concesiones a algunos sectores privados, el acercamiento con Estados Unidos, la búsqueda de estabilizar el precio del petróleo venezolano en el mundo? Bueno, pero ese es otro tema importante que yo creo que, aunque no toquemos el asunto de la agresión rusa a Ucrania, vemos cómo como consecuencia de ese evento estamos viendo que hay unos cambios en la conducta, en este caso de la administración Biden, dirigida a buscar resolver algunos problemas que obviamente va a generar esta intervención en Ucrania por parte de Rusia. La primera de ellas es que el mundo requiere, para mantener las sanciones a Rusia, requiere que haya un aumento en la producción petrolera. Y Venezuela, sin duda alguna, es un país que tuvo una producción petrolera importante, significativa, hoy es ciertamente de capa caída, pero que es posible con una buena inversión, con capital foráneo, con empresas competentes, poder producir a Venezuela a un ritmo mucho mayor al que tiene actualmente. La presencia de los enviados de Biden, entiendo que un señor ya de nombre Juan González y parece que el propio James Story, que está en Bogotá, bueno, da señales de que es posible entonces poder, digamos, suavizar las presiones, las medidas económicas sobre Venezuela. La propia Chevron se le autorizó venir a Venezuela, se continuar en Venezuela para seguir con la explotación petrolera, y entiendo que ya hay otra delegación aquí en el país que está también intentando iniciar conversaciones para precisamente suavizar esas medidas económicas. Eso es un aspecto importante para el país, y los venezolanos deben alegrarse de que eso ocurra, porque si bien nosotros no vamos a lograr dar un salto de la producción que tenemos ahora a 3 millones de barriles que producimos en alguna oportunidad, si bien eso es verdad, también es cierto que el propio inicio de otras empresas foráneas a trabajar el área petrolera permitirá abrir
empleo, permitirá potenciar los estados petroleros. Y el juego de etcétera. Venezuela en el sistema financiero internacional. Pero claro, por supuesto. Entonces yo creo que eso es una medida importante que nosotros debemos aplaudir. Pero además, en ese proceso hay que exigirle al gobierno que se siente con los sectores laborales y empresariales, en particular Fedecámara, para discutir sobre estos asuntos. Porque acá hay un tema obvio que hay que discutir, que es el tema salarial. Pero si además estamos hablando de los asuntos petroleros, bueno, hay que discutir además con la gente que viene de fuera, pero también con los empresarios privados, entre otros los jefes de cámara, bueno, qué cosas hay que hacer para que efectivamente tengamos una expansión rápida en materia petrolera. Nosotros sostuvimos una reunión con el presidente de Fedecámara muy buena, extraordinaria, donde, por cierto, estuvimos conversando sobre una eventual reforma de la ley de hidrocarburos. Bueno, si eso permite que efectivamente toda esta, digamos, nueva situación que estamos viendo en torno al asunto del petróleo, bueno, habrá que hacerlo. Para eso hay una Asamblea Nacional que se eligió en el 2020 que puede garantizar que en poco tiempo esa reforma se dé para que se dinamice, se vigorice todo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de los hidrocarburos. Nos queda un minuto de entrevista, pero voy a leer unos comentarios de la audiencia. Hugo Tobar dice, el entrevistado dice que en noviembre van a poner de acuerdo para las elecciones del 24. ¿No le parece que es muy tarde considerando que les cuesta ponerse de acuerdo? No, lo que he dicho de noviembre es que es interno, ¿no? Es un proceso interno que hace la organización para legitimar sus autoridades. Desde ahorita, desde este instante hasta el 2024, tiene que haber unas actuaciones de parte de todas las organizaciones políticas para ver cómo se ponen de acuerdo para tener una candidatura para el 2024. Maribel Castillo lo increpa, dice, la verdadera asamblea de avanzada de casi 300 delegados fue el 5 de marzo. Ellos son 7 impuestos por el gobierno. El 90% de la militancia está intacta con su líder Henry Falcón. Trascenderemos. Bueno, todo el mundo sabe quiénes estuvieron con Chávez en ese comité regional, en ese comité ejecutivo nacional. Que saquen cuenta. Por acá nos dicen que esta semana solo invitamos a opositores. No es que invitamos solo opositores, invitamos a los opositores e invitamos a los chavistas. El problema es que los chavistas no quieren venir. Otro comentario, Bolívar Divisa dice, lo más correcto es que la oposición política venezolana llame a una consulta nacional donde participen todos líderes sociales, opositores al gobierno, y de allí salga el candidato único que este 2024 será votado por más de 14 millones de venezolanos. Eso es una posibilidad, pero bueno, tengamos siempre pendiente que en una consulta amplia, así en donde esté todo el registro electoral venezolano, participan opositores y pro gobierno. Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿cree usted que viene un fracturamiento, dice él, de avanzada progresista ante esta división que muchas veces es promovida por el gobierno? ¿Cree usted que esta división fue propiciada por el gobierno? No, para nada. Está propiciada y de hecho no vale la pena hablar de fractura. Lo que hay es una separación de unos dirigentes del partido que, bueno, no comparten las formas democráticas mediante las cuales se rigen las organizaciones partidistas, así que estamos obligados a cumplir. Es decir, una cosa es ser un partido democrático y otra es cargar con toda una historia de partidos que simplemente son o son patrimonio de un dirigente. Es decir, los partidos no son de dueños, son de todos los asociados que están vinculados a esa organización política. Pasó lo mismo que Acción Democrática y que otros partidos del gobierno metió la mano, insiste por acá Rosángel Mendoza. Bueno, usted dice que no tiene nada que ver. No, para nada. Leonardo, gracias por venir a Globovisión. Bueno, un gran placer a ti y a todos los empleados de Globovisión. Muchas gracias. Bueno, despedimos la entrevista con Leonardo Morales, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista.